Hola Cristina, vos trabajas para Comisiones Obreras, sos la secretaria internacional, vives en Barcelona y normalmente trabajas en Madrid. ¿Dónde estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy en casa, conseguí el día 12 de marzo, conseguí poderme ir de Madrid a Barcelona y estoy pasando pues el confinamiento en casa, pues, en Barcelona. Bueno, trabajando pues desde casa, conectado con los compañeros. Algunos compañeros siguen yendo cada día a la sede a trabajar y bueno, intentando seguir haciendo nuestro trabajo pues de esta manera, con videoconferencias, llamadas, correo electrónico, bueno, teletrabajando. España está muy afectada por el virus y al principio, hace una semana, se podía leer en España se iban a nacionalizar los hospitales privados y ahora en los últimos días se escuchó más bien que habían hospitales privados, por ejemplo en Madrid, que simplemente cerraban porque no tenían clientes. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, más que la idea de nacionalizar los hospitales, en España se ha declarado el estado de alerta, ¿vale? Que es un nivel, digamos, de emergencia. Entonces, uno de los artículos del decreto que regula el estado de alerta permite que el Estado pueda hacer uso de recursos privados para una finalidad pública y de primer orden y de primera necesidad. En este caso, nosotros estamos en una situación muy severa, muy grave, y estamos intentando por todos los medios que no se colapse el sistema público de salud, ¿vale? Que no llegue a su tope de capacidad y que entonces ya no pueda atenderse a todas las personas que tengan necesidad. Entonces, en este sentido es cuando el gobierno decidió que si era necesario dispondría de recursos privados. No quiere decir que el hospital privado pase a manos públicas, sino que es el sistema público de salud, es el gobierno español el que puede determinar que una clínica, un hospital, un servicio privado de salud deba ceder camas, ceder habitaciones, ceder material, incluso ceder a personal, ¿no? Entonces, esta es digamos, el concepto de nacionalización sería este, ¿no? En España se tomó también nuevas medidas, es decir, que nadie tiene que ir a su puesto de trabajo si no está trabajando en un sector crucial. ¿Cómo está la situación exactamente? A ver, lo que nos está ocurriendo en este momento es que, sobre todo la patronal, las organizaciones empresariales y algunos de los gobiernos autonómicos se han puesto radicalmente en contra de esta medida. A ver, en España, como me imagino que en todo el mundo, está siendo muy difícil congeniar de alguna manera o hacer equilibrar lo que es el interés social, el interés en la salud, es decir, proteger a las personas, que esta pandemia no se extienda más para que el sistema sanitario pueda hacerle frente, contra la cuestión más económica, ¿no? O sea, nosotros somos absolutamente conscientes de que estas medidas tienen unas consecuencias económicas y para el empleo terribles, pues porque parar la actividad supone que muchísimas empresas en España, que son pequeñas y muy pequeñas, pues van a tener enormes dificultades, incluso muchas de ellas van a cerrar. Nos estamos viendo en más de 200.000 expedientes de regulación temporal de empleo que ya se han presentado, ¿no? Que afectan a como 600.000 trabajadores. Pues aquí, en el momento en que se ha tocado directamente la economía, cerrando las empresas, cerrando la actividad, es cuando han reaccionado muy negativamente los empresarios, ¿no? Entonces ahora estamos pues en esa guerra un poco sucia, la oposición política cargando contra el gobierno porque estas medidas van a ser muy negativas, los sectores económicos también, y nosotros, siendo muy conscientes de la repercusión que tiene esta medida, pues la defendemos porque entendemos que la salud debe prevalecer por encima de todo, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos muchísimo trabajo pues asesorando a las personas para que no se encuentren en una situación que puedan ser despedidas, que no cometan infracciones a lo mejor sin saber que las están cometiendo, y bueno, pues velando porque los que tienen la obligación de seguir trabajando lo hagan con las máximas medidas de protección posibles. ¿Y qué medidas hay especialmente en España para ayudar a los trabajadores en esta crisis, los que están en desempleo o, por ejemplo, trabajo más corto? Y también la pregunta es,
¿qué rol tienen los sindicatos? Si los sindicatos están involucrados en las decisiones del gobierno. Entonces, la última medida de carácter laboral que se ha tomado es esta paralización absoluta de la actividad que no es esencial, y para poder cubrir esta situación lo que se ha dado es un permiso retribuido a los trabajadores, es decir, los trabajadores dejan de ir a trabajar pero continúan cobrando su salario, y este permiso es recuperable. Quiere decir que cuando los trabajadores y las trabajadoras vuelvan a la normalidad, deberán recuperar las horas. Esto ha generado muchísima controversia por parte de los empresarios porque de alguna manera tienen que adelantar ellos el dinero. Están intentando pues ya amenazar con que se va a quitar días de vacaciones a los trabajadores. Bueno, todas estas cosas se van a tener que ver cómo se llevan a cabo mediante la negociación colectiva. Es obvio que esto tiene que ser por acuerdo. Se aprobó pues, hacerles una moratoria en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, que son uno de los grandes perjudicados por esta situación. También ayer se aprobó que las empresas van a estar exentas de pagos a la Seguridad Social durante este periodo, pues para no cargarles con un sobrecoste. Otras medidas que se han tomado importantes: la prohibición del despido por causa del coronavirus. Ningún trabajador en España puede ser despedido alegando una causa mayor como es el coronavirus. Se puede reducir la jornada o se puede enviar a la gente a casa. Estamos hablando de las actividades que ahora ya pueden seguir trabajando nada más. Pues todas estas podían o reducir la jornada de sus trabajadores o bien enviarlos a casa, o sea, con un expediente, con un despido de carácter temporal. Ese despido temporal está retribuido en el 70% de lo que sería el salario por parte del Sistema Público de Empleo, y por negociación entre empresa y trabajadores, que ahí también nosotros estamos trabajando muy duramente, se acuerda un complemento que paga la empresa. ¿Qué más me ¿Pero significa que en España nos levantó la tasa de desempleo? Lo que ocurre es que nosotros ahora estábamos de manera muy lenta, recuperando un poco la situación del mercado de trabajo, muy lenta, tampoco porque bueno, nosotros tenemos un modelo que siempre tenemos mucho desempleo, y aparte porque el empresariado español es especialmente reacio a la contratación indefinida, utiliza mucho la temporalidad sin causa, entonces los contratos temporales son muy fáciles que se liquiden. Entonces hay mucha rotación y tal, pero así todo estábamos recuperando poco a poco el empleo de muy baja calidad, pero recuperando el empleo. Ahora las previsiones nos están diciendo, previsiones muy realistas, no catastrofistas, nos están diciendo que probablemente después de la crisis en España se hayan perdido 1 millón de puestos de trabajo. Estamos hablando de que nosotros tenemos más o menos unos 18 millones de ocupados, pues calcula 1 millón sobre 18 millones. Esto va a ser realmente dramático. Luego se han tomado medidas también ya más allá del ámbito laboral, pero que también afectan muy positivamente a los trabajadores, es que aquellos trabajadores que demuestren que se han quedado sin ingresos o que sus ingresos han bajado mucho como consecuencia de esta situación, se les aplica una moratoria en el pago de las hipotecas. En España el precio de la vivienda es terroríficamente alto, supone una parte importantísima del salario de los trabajadores. Entonces el hecho de tener que pagar obligatoriamente la hipoteca podría condenar a gente a lo mejor no poder comer por poder pagar. Y al mismo tiempo ayer también se aprobó el hecho de que los alquileres también se sometan a esta moratoria, es decir, que la gente pueda dejar de pagar el alquiler para hacerlo después cuando recupere los ingresos. Una cosa que para nosotros es importantísima es que digo las porque son la mayoría, las empleadas del hogar, ellas en España no tienen derecho al desempleo porque no están en un régimen de la Seguridad Social que no hay cotización. Pues de manera excepcional se les reconoce un tipo de prestación que será también el 70% de su base de reguladora sobre lo que pagan. Una cosa muy importante porque eran especialmente mujeres que quedaban en la absoluta desprotección. Yo estoy convencida de que los sindicatos en general en el mundo, en especial en Europa, porque estamos muy castigados, pienso que en Italia y en España, que somos los dos países de Europa que más duramente nos está
nos está azotando esta pandemia, yo creo que estamos mostrándonos realmente muy útiles, ¿no? Hemos estado trabajando con el gobierno, hemos hecho muchas propuestas, muchas de ellas se han tenido en cuenta, otras no tanto, pero bueno, ahí estamos completamente comprometidos a colaborar en lo que podamos, pues para que esta situación sea la más favorable posible, sobre todo para la salud, pero también para los trabajadores que no tienen que volver a pagar como ya hicieron en la crisis del 2008. Aquí tenemos que pagarlo entre todos, no nos queda otra. Creo que nosotros, nuestras reivindicaciones de todos estos años de unos servicios públicos de calidad, con suficientes recursos, es decir, con un sistema fiscal justo que permita disponer de unos recursos, especialmente sanidad y educación, se está demostrando que eran básicos. Y ya directamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos pues, muy orgullosos de un sistema que hemos puesto en marcha de atención telefónica, un teléfono gratuito y de correo electrónico donde todo el mundo, afiliados y no afiliados de comisiones obreras, se puede poner en contacto con nosotros y plantearnos cualquier duda que le pueda surgir en torno a esta situación tan desconocida y tan complicada. Hemos recibido miles y miles y miles de llamadas, muchos no afiliados, que seguramente han descubierto la utilidad del sindicato y en este sentido estamos muy orgullosos. Un mensaje de comisiones a los trabajadores en España y en Austria, en el mundo, contra esta crisis, sobre todo después de la crisis. El mensaje que querría lanzar, creo que los sindicatos estamos jugando un papel muy importante, estamos demostrando que aunque muchos no lo consideren así, somos útiles y somos necesarios. Y además otra cuestión que en una entrevista que estamos teniendo dos organizaciones sindicales de dos países diferentes, pues la solidaridad. Y la solidaridad internacional sindical es básica. Nosotros hemos facilitado toda la información que estamos generando en comisiones obreras, se la hemos facilitado a todas las organizaciones sindicales para que podáis hacer el uso que queráis de él si os puede ser de utilidad, porque creo que es buenísimo compartir experiencias y compartir conocimiento para entre todos apoyar a que esta crisis sea lo menos dura posible para las y los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, y bueno, saludos a los compañeros. Muchas gracias. Saludos. Chao. Gracias, hasta luego.